En realidad esta directiva no es nueva, en realidad la revisión de una directiva que se aprobó en el 2008 y lo que se ha manifestado insuficiente para conseguir los objetivos de entonces que sigan siendo los de hoy, que es luchar contra la criminalidad ambiental transfronteriza, que ha ido creciendo. Esta directiva pues, ha tenido algunos problemas técnicos de aplicación, de falta de armonización de sanciones y la nueva directiva lo que intenta es pues, mejorar todas estas cuestiones dando nuevos instrumentos. Hay un avance que yo creo que es más de enfoque, que no es que sea una disposición concreta de la directiva, que sino lo importante es que tiene un enfoque holístico. La directiva del 2008 básicamente regulaba una serie de delitos y establecía algunas cuestiones sobre las sanciones y nada más. En cambio, esta nueva directiva lo que hace es un enfoque mucho más transversal, o sea, que no únicamente habla de delitos que se amplían, sanciones que se cambian, sino que introduce muchas otras herramientas para promover la prevención de estos delitos, para facilitar la formación de todos los agentes implicados, la cooperación judicial y policial entre los países, los Estados miembros de la Unión Europea. Hay muchas cuestiones. Entonces, yo creo que lo realmente novedoso de esta directiva es ese enfoque holístico. Esta es una de las cosas que se había detectado, que faltaban bastantes delitos. Y una de las novedades, por ejemplo, es todo lo que tiene que ver con agentes químicos, productos químicos. O sea, reforzar todas esas directivas que estaban pues, regulando el uso de productos químicos y que se vio que necesitaba pues, un empuje más con el derecho penal para obtener los resultados que se querían. Y hay otros algunos curiosos, incluso que seguramente la población en general no percibe como un problema ambiental, como es, por ejemplo, el desguace ilegal de buques. Es una cosa que uno no se imagina. Pero, por lo tanto, los nuevos delitos son desde estos tan novedosos como el desguace ilegal de buques, como todo lo que son productos químicos, como lo que es, por ejemplo, realizar proyectos sin la autorización debida, que esto no estaba, o algo muy importante como también son todos los delitos que tienen que ver con productos que provienen de la deforestación. Por poner algunos ejemplos. Te diría que hay una cosa que yo todavía tengo que analizar mucho más en esta directiva, porque incluso en sus preámbulos habla de la pesca ilegal, pero luego cuando ves los delitos y cómo han quedado, pues fue una gran discusión de si la pesca ilegal tenía que entrar o no en esta directiva, y ahí ha pasado algo. O sea, la pesca ilegal no está suficientemente perseguida con esta directiva, a pesar de que el preámbulo lo especifica, pero yo creo que cayó por el camino la pesca ilegal y es uno de los temas importantes que habría que abordar, y más en España, que es uno de los principales países de entrada de pesca ilegal. También la directiva nueva plantea un endurecimiento de las sanciones a empresas, a toda la persona que atente contra el medio ambiente. ¿Puedes concretar un poquito más en esas sanciones? ¿De qué manera va a haber un castigo mayor para la gente que no cumpla? Más que un castigo mayor, lo que se ha buscado, también puede ser un castigo mayor al final, pero lo que se ha buscado es armonizar esas sanciones en la Unión Europea. La directiva del 2008, porque no se podía hacer entonces, antes del Tratado de Lisboa no era posible, no establecía marcos penales, o sea, sencillamente decía que las sanciones tenían que ser efectivas, disuasorias y proporcionales. Esto, a la práctica, lo que ha sucedido es que ha habido mucha variedad de cómo se ha aplicado en los distintos Estados miembros y como se dejó pues, a manos de los Estados miembros decidir el marco penal, pues ahí en algunos ámbitos digamos que las penas han sido más bien bajas. Con la nueva directiva lo que se hace es establecer ya unos marcos. Y entonces, para determinados delitos, ahí lo que hace la directiva es de estos 20 delitos, pues digamos que clasificarlos como en bloques. Eso ya será el criterio del legislador europeo, de cuáles consideras más graves y cuáles no. Y entonces ya va imponiendo unos límites o unos mínimos que tiene que haber de sanción, sobre todo de privativa de libertad. Entonces, esto lo que facilitará es una mejor armonización y, por tanto, una mejor persecución. Aparte de lo que son los marcos de las penas de prisión, también es importante que esta nueva directiva lo que hace es desarrollar un listado de sanciones que antes no existían. O sea, lo que te dice los Estados miembros, cuando transpongan esta directiva, pueden optar por algunas de estas sanciones y da pistas a los Estados miembros, y tanto para personas físicas como jurídicas. Y esto, en teoría, también debería ser un avance. Sí, bueno, por eso el enfoque holístico del que hablaba al principio, porque efectivamente los penalistas siempre decimos que el derecho penal no es únicamente reacción, es sobre todo prevención.
Y no hay nada mejor que prevenir el delito, no únicamente reaccionar al delito. Y ahí sí, la directiva abre, yo destacaría 2 líneas importantes. Una es que todos los Estados miembros en 2 años, bueno, 3 años a partir de ahora, tendrán que tener una estrategia nacional de prevención de estos delitos, de prevenir y abordar estos delitos. Claro, ahí se abre pues una oportunidad para todos los Estados miembros para realmente desarrollar estrategias de prevención de estos delitos. Y luego está todo lo que tiene que ver con formación también especializada de todas las personas, todos los agentes implicados que tienen que intervenir en estos delitos. Pero yo diría que en la estrategia nacional, que desde luego la directiva no desarrolla, lo único que impone es la obligación de los Estados miembros de tener una estrategia nacional. Yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar. Bueno, el delito calificado, y además es interesante aquí porque lo que hace esta directiva, cosa que no hacía la anterior, es establecer una serie de circunstancias agravantes y también de atenuantes. Entonces, cuando se aprecia una de estas circunstancias agravantes, estamos hablando de un delito cualificado. También puede ser un delito cualificado no porque haya un agravante, sino porque hay algún elemento que la propia directiva ya te dice, si esto sucede, la pena tiene que ser más alta. Y ahí es importante porque ha sido la puerta de entrada del ecocidio. Y yo creo que es muy discutible si esta directiva realmente ha incluido o no el ecocidio. Yo soy un poco crítica con relación a esto, justamente porque no tipifica el ecocidio como delito en sí mismo, sino que lo que hace es convertirlo en un delito cualificado. Más herramientas sí, pero desde el punto de vista técnico esto tiene alguna serie de problemáticas para aplicar que veremos entonces lo que acaba ocurriendo. Es importante decir que en todas estas circunstancias agravantes es donde se aborda la complejidad de estos fenómenos criminales, porque es ahí donde se dice, por ejemplo, la pena será más alta si hay corrupción, si es fruto del crimen organizado, si hay falsificación de documentos, que es una de las cosas que la directiva también quiere abordar. Estos delitos no únicamente por sí mismos, sino por todo lo que conllevan como fenómeno criminal. Todavía no sabemos lo que va a pasar con esta directiva. Yo creo que mejora la anterior en el sentido de que da más herramientas, armoniza más, pero al final el carácter disuasorio del derecho penal es algo que además es cultural, es social, solamente en cada país será distinto. Yo creo mucho más en todas esas acciones de prevención, o sea, y cuanto más se informa de las posibles reacciones que puede tener determinada conducta, mejor. Pero ahí la clave también está en las personas jurídicas, en las empresas. Y bueno, yo confío en que efectivamente allí las empresas se lo piensen más, porque sí que se ha establecido ese listado de sanciones que antes no existían y, por ejemplo, por poner solo un ejemplo, ya no solo la obligación de restaurar el medio ambiente, que esto desde luego tiene un impacto económico para las empresas, sino, por ejemplo, la prohibición de recibir ayudas públicas. Entonces ahí hay toda esa serie de sanciones para las personas jurídicas son las que yo veo como de momento y a priori, porque hablaremos de esto dentro de 5 años y veremos qué ha pasado, pero a priori deberían haber más herramientas para prevenir mejor el delito.